El tema de las construcciones de mampostería tiene una, tiene una implicancia que se la puede considerar desde varios puntos de vista. Eh, Específicamente, la importancia de la construcción de mampostería en nuestra zona, en particular, me refiero a la Argentina, tiene bastante impacto porque prácticamente eh, un alto porcentaje de las construcciones que se realizan todavía siguen siendo de mampostería. Con mucha más razón en la zona de Salta, del norte argentino, no han dejado de tener su importancia como como elemento, digamos, tradicional y también dándole la adecuada resistencia como elemento en su carácter funcional. Lo que sí, sobre todo específicamente, se refiere a las construcciones de hasta 3, 4 plantas, han demostrado ser más económicas, en el caso de 1, 2, 3 y probablemente hasta 4 plantas, han demostrado ser más económicas globalmente que las construcciones de pórtico. Esto es, por eso se ven bastante frecuente en nuestra zona estructuras realizadas en mampostería resistente de hasta 4 niveles, es decir, pequeños edificios em, de viviendas múltiples para poder economizar al hacerlos en una gran cantidad, los edificios estos, llegamos a una economía de escala bastante importante. De ahí entonces la necesidad de conocer por lo menos los aspectos, las líneas fundamentales eh, del- del- de los materiales que la componen a la mampostería, de cómo es el proceso de su diseño, eventualmente de su cálculo también, y de las verificaciones que pudieran corresponderle de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia. Cuando digo reglamentaciones en vigencia, me refiero concretamente a la norma IMPRES-IRSO que nos está rigiendo en este sentido. Acá lo que hacemos es entenderlo a los muros portantes, a los muros como un elemento heterogéneo, es decir, fíjense ustedes que empieza a haber diferencias de base respecto a la manera en que veníamos trabajando con el hormigón armado. En este caso ya el muro pasa a tener un comportamiento de tipo heterogéneo y fundamentalmente de características distintas en las dos direcciones dominantes. De ahí entonces que haya que aplicar a veces determinadas técnicas específicamente para la mampostería. Mm, en una visión general, los muros así, de una manera rápida, podemos hablar una clasificación que tienen como resistentes y como no resistentes. Es una clasificación rápida atendiendo a que tengan o no una capacidad de carga para resistir las cargas contenidas en su plano. En caso de tener esa capacidad como para resistir cargas en su plano, vamos a ver de qué tipo son esos esfuerzos, le vamos a adjudicar la característica de resistente. Y aquellos que no tengan capacidad para resistir cargas en su plano, van a actuar únicamente como elementos de cerramiento, pero no van a ser útiles para transferir las cargas.
verticales u horizontales que estén llegando. Sin embargo, aún los muros no resistentes a cargas verticales y horizontales deben poseer una carga, una resistencia a las cargas perpendiculares a su plano. Es decir, todos los muros, sean o no resistentes, deben ser capaces de tomar las cargas que son perpendiculares a su plano. Esto es de trascendental importancia en el caso del sismo por el propio efecto de la carga dinámica. Hace entrar en movimiento a los muros, y esto, al apoyarse en sus muros contiguos, van a generar ese empuje que tiende al proceso de volcamiento o de rotura del muro, justamente por la acción de esa carga perpendicular. De ahí entonces que, como vamos a ver más adelante, el proceso de verificación de estos muros consiste en fundamentalmente verificarlos a las cargas perpendiculares, perdón, a las cargas contenidas en su plano y a las cargas perpendiculares al plano. En el primer caso serán los muros resistentes, nada más los destinatarios de esa verificación, sobre todo al corte, sobre todo a la compresión, a la flexión, en el sentido del plano, ¿verdad? Y en el caso de la verificación de las cargas perpendiculares, entran todos los muros, sean o no resistentes. Bien, hay una cuestión que me parece importante destacar desde ahora, para evitar confusiones, y es la necesidad de diferenciar, de distinguir a los muros, a las construcciones de mampostería destinados a resistir cargas gravitatorias y sísmicas, de lo que serían los pórticos rigidizados por la mampostería. Es decir, acá no estamos hablando del segundo caso de estos pórticos rigidizados por mampostería, o en todo caso no es el tema central, sino que este queda como una consecuencia de todo lo que se explica. Sería como un caso específico, especial, dentro del conjunto de construcciones de mampostería. Pero repito, las construcciones de mampostería hacemos referencia específicamente a aquellas que tengan que resistir las cargas gravitatorias y sísmicas. En cambio, el caso de los pórticos que están rigidizados por la mampostería se refiere a aquellas estructuras en las cuales el elemento resistente es fundamentalmente el pórtico, es decir, ese marco conformado por la losa, las vigas, la columna, las bases y eventualmente todo el sistema de arrastramiento inferior. A eso le llamamos el pórtico, cuando el diseño y el cálculo de esos elementos digamos, están dirigidos específicamente a tomar el conjunto de cargas y transferirlas a las bases. En cambio, un pórtico, claro, ese sería el caso del pórtico, y en ese caso la mampostería estaría únicamente actuando como cerramiento, como divisoria de ambientes, pero en ningún caso adaptada para transferir las cargas al suelo. En ese caso habría que hacer un análisis, y lo van a hacer ustedes seguramente en el tratamiento del edificio que están tomando, van a hacer un análisis de cómo el pórtico, al tener contenido en su plano también a la mampostería, lo que hace es tener una rigidez de entrada mucho mayor que la que tendría si estuviese libre. Recordemos, llega el momento del sismo y el pórtico empieza
empieza a intentar moverse, y es entonces que la mampostería le ofrece una primera resistencia, la mampostería incluida en el pórtico. Le ofrece una primera resistencia, y a medida que van repitiéndose los ciclos de esta acción dinámica, eh, se va produciendo la degradación de la mampostería, se degrada, se destruye y eventualmente termina liberando al pórtico de esa rigidización lateral que le daba. Y el pórtico entra a oscilar siguiendo las características ya eh, de que no tiene ningún elemento de contención en su plano. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que hasta acá haya quedado mm, oculta, distinta, no entendida? Al pelo, gracias. Bien, como dije anteriormente, y vamos a hacer referencia en esta pequeña exposición a las construcciones de mampostería según los conceptualiza nuestra propia norma, la IMPRACERSO. Sería en este caso el tomo 3. Eh, para la consideración de las construcciones de mampostería, nuestra norma considera en el estudio del tema, considera dos tipos de materiales componentes de la mampostería. Son ellos el mampuesto o ladrillo y el mortero, o sea, la mezcla con la cual se unen esos mampuestos o ladrillos. En el caso de los mampuestos, nuestra normativa visualiza, admite, digamos, para la construcción de mampostería sismo resistente específicamente, tres tipos de ladrillos: el cerámico macizo, el bloque hueco portante cerámico. Acá hay un error en vez del 9, acá lo solté antes, tenía que estar eh, un cierre de paréntesis, ¿verdad? Y los bloques huecos portantes de hormigón. Los ladrillos cerámicos macizos, bueno, los tres tipos de ladrillos son conocidos por todos, así que creo que no hace diferencia redundar en cada uno de ellos. Sí, lo que me parece importante es aclarar cuándo vamos a considerarlos aptos a cada uno de ellos para el trabajo que se tiene definido. En ese sentido, se van a considerar los ladrillos cerámicos macizos. Los ladrillos cerámicos macizos serán aquellos cuya sección, según cualquier plano paralelo, tenga un área neta mínima del 80% del área bruta. Es decir, si la sección vista en planta del ladrillo es de un determinado valor, bueno, con que tenga pocos agujeros, de forma tal de que ninguna suma de esos agujeros al, supera el 20% del área total del ladrillo, estaríamos hablando entonces en ese caso de un ladrillo cerámico macizo. Eh, en general, el ladrillo cerámico macizo concebido por nosotros es totalmente sin huecos, así que no hay ningún tipo de equívoco cuando lo definimos y lo precisamos, ¿no?
El bloque hueco portante cerámico, la segunda categoría de bloque, hace referencia a aquellos mampuestos que tengan un área neta mínima del 40% del área bruta. Es decir, ya estamos hablando de ladrillos de características huecas, pero que también, que también, que también supera esa área neta, o sea, la superficie de cerámico puro, supera el 40% del área total del ladrillo visto en planta. Hay también condiciones que fija la norma referidas a la altura del ladrillo para ser considerado en el conjunto de los resistentes. ¿Por qué piensan ustedes que pondrán la condición de que la altura de los mampuestos sea menor o igual que 2/3 de su longitud? Es decir, en la relación de altura-longitud, no más de 2/3. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el motivo por el cual la normativa lo... Recuerden, esta, este tipo de diálogo tiene como finalidad que ustedes vayan comprendiendo los porqués de de las precisiones de la normativa, que a veces no están establecidas, no vienen explicadas, y bueno, estamos simplemente tratando de estimular un poco motivar el pensamiento, ¿no?, de cada uno de los estudiantes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será el motivo por el cual la altura de los mampuestos sea menor o igual que 2/3 de su longitud? ¿No hay ninguna referencia? Fíjense ustedes que el área neta, eh, si bien es cierto, es mayor o igual que el 40% del área bruta, también está implicando un porcentaje apreciable de huecos, ¿no? Es decir, al quedar hueco mucha parte del ladrillo, digamos, las partecitas que sí son resistentes, que están intercaladas entre esos huecos, están quedando sin sustento transversal. Entonces, ¿cuál es el peligro ahí si el mampuesto en sí es alto comparado con su longitud? ¿Qué explicación le cabría a a la recomendación esa que está ahí? Bien, sí, a ver, ¿dónde está? No, está bien, yo prefiero que respondan por el altavoz, pero si me ayudan, porque nunca le pego yo al ajuste de la sesión, a ver, compartir, acá está, esta es, compartir el audio. Ahí se puede trabajar ya. Sí, profe, ahí está. Ahí se puede. Em, bueno, O sea, lo que ¿cuál usted sería? pregunta es por qué la dimensión, o sea, por qué la altura tiene que ser 2/3 de su longitud. Sí, ¿cuál podría ser una razón? No sé si puede ser que sea el pandeo local del mismo elemento, o sea, para que no sea esbelto en algún momento, no sé, no, o Claro porque que sí, pueda esa perder. es la razón. No, es la razón es esa, el pandeo localizado, y en ese caso sería de cada elementito considerado como un pequeño elemento que está intercalado en medio de todos los huecos, ¿me comprende? Sí, Eh, se entiende.
cada pedacito de cerámico intercalado en medio de los huecos queda como falto de soporte transversal. Y ahí está el peligro del pandeo si es alta el elemento, es alto el elemento, perdón. Claro, Bueno, queda muy esbelto las paredes interiores, digamos, de los tubos. quedan las paredes interiores bastante esbeltas, en algunos de los sentidos, en el sentido menor. Bueno, ¿y cuál puede ser el motivo? Dice acá no se admiten bloques huecos con tubos horizontales. El típico y querido 9 tubos, ese no va como elemento resistente. Indudablemente, eso, al tener los huecos, los tubos horizontales, no están preparados como para resistir el sentido, la fuerza en el sentido perpendicular a ellas. Es decir, no están habilitados para descargar a través del pequeño grosor que queda cuando los tubos están horizontales. Entonces, estamos hablando de los que son admitidos, los bloques huecos cerámicos y de hormigón. Y algo que se hace mucho acá en nuestra zona es utilizar el ladrillo nuevamente. Eso no sería una práctica correcta, no es una práctica eh, que corresponda, digamos, a una construcción seria, reutilizarlo al mampuesto. Es decir, tal vez para usos menores o usos secundarios podríamos reutilizar, tomar el ladrillo de segunda y utilizarlo, pero jamás en una obra que ya contemple o aspire a ser validada desde el punto de vista de la normativa, ¿verdad? Ya estamos hablando de otro tipo de cosas. Bueno, cerremos esta partecita. Eh, estamos en la cuarta. Bien, ¿bajo qué condiciones la normativa nos permite considerar en general y después para cada caso particular las condiciones de resistencia eh, para poder aceptarlos? Bueno, en general, en las condiciones de resistencia de los mampuestos se basan en la llamada resistencia característica a compresión. Esa resistencia característica a compresión se realiza sobre la muestra de una cantidad determinada de unidades, dependiendo del tipo de ladrillo, y se considera el área bruta de asiento, es decir, el área total. ¿Cuándo hablaríamos entonces? Hablaríamos de una resistencia característica a compresión, cuando la probabilidad de que su valor sea alcanzado del 90% de las piezas ensayadas. A ese valor lo asignaríamos el llamado valor de resistencia característica. De todas formas, la expresión que nos vincula, al fin y al cabo esto es una cuestión estadística, un estudio probabilístico y estadístico de la resistencia de materiales, como se ha visto ya en la materia correspondiente. Se toman determinada cantidad de muestras y se las analiza luego de someterlas a la compresión, se analiza el resultado de una manera estadística y probabilística. Sin duda este tema de los valores, el valor medio que figura acá y sus correspondientes desviaciones, nos permiten encontrar lo que sería el característico para este caso de los materiales que estamos considerando. De todas maneras, la normativa me pide que en el caso de los ladrillos cerámicos macizos no tengan menos de una resistencia de 5 megapascales. Se pueden adoptar resistencias mayores. Sí, no sé quién me pregunta algo, ¿no? ¿Alguien? A ver.
¿Alguien me pregunta algo? No sé si... Sí, yo, profe, yo escribí en el chat, prefiere que lo interrumpa, o sea, lo interrumpo nomás, le pregunto por acá por audio. Sí, métale nomás, no hay problema, porque a mí me evita también el salirme a cada rato o dejar la ventana un poco más chica. No hay drama, métale Perfecto, nomás. perfecto. ¿A qué se considera el área bruta de asiento? El área bruta se considera a la total del contorno del ladrillo, a la total. Eh, o sea, sin descontar los huecos, ¿me comprende? Como si fuese lleno el área bruta de asiento, eh, sin contar, digamos, sin descontar los huecos. Perfecto. Eh, Fíjense ustedes que acá tenemos una cuestión, acá creo que he considerado un error en cuanto cuando pasé la formulita de este valor, el coeficiente de variación, obviamente que tiene que ser, no, está bien, porque si es un coeficiente de variación, tiene que tener un valor, como está restando, es mejor que sea, es mejor que sea un valor mayor que 0,12, está bien el sentido de la desigualdad. No habría que tomar menor que 0,12, está perfecto, porque al estar restando, eso le quita, diríamos que me aumentaría el valor, disminuiría el valor de la resistencia, ¿verdad? Pasaría a tener menor valor la resistencia característica. Es decir, si yo tomo el valor este pequeño, ¿qué estaría haciendo? Estaría sobrevalorando la resistencia de la pieza. Mientras más pequeño sea este valor que va restando, eh, digamos, más sobrevalorada va a estar la resistencia de la pieza. Entonces, aceptaríamos que al hacer el estudio estadístico me resulte este valor mayor, igual que 0,12 en todo caso. Bueno, este valor se consideraba, no sé si se acuerdan ustedes del tema de los valores cuadráticos, de los errores cuadráticos, ¿sí? De las dispersiones. eh, Se le encontraba este valor de la manera estadística, no hay ningún problema, era eh, cuando ustedes hacían la sumatoria de los valores, las tensiones de rotura encontradas, menos la tensión media, que es esta de acá, este es el valor medio, y lo elevaban al cuadrado, esa sumatoria, y después, perdón, a las restas las le elevaban al cuadrado, y después hacían la sumatoria y la dividían por la cantidad de probetas o unidades de ensayo, menos 1. Bueno, esa ecuación debería darme, eh, sí, adelante, lo escucho, no hay problema. En todo caso, digamos ya, no debería tampoco pasarme de un valor significativo de esa coeficiente de variación. Está bien, mayor que 0,12, pero menor, por ejemplo, que 0,25, porque tampoco sería ya de esperar tanta desviación, ¿verdad? Mayor que 0,12, pero menor que 0,25. Eso creo que está establecido en la normativa también ese valor, pero seguro que era mayor que 0,12. Para el caso de los ladrillos cerámicos, bloque hueco portante macizo, perdón, bloque hueco portante cerámico, siguen las mismas características, pero, pero se nos pide, se nos exige una resistencia característica mayor. Es decir, acá se pone más exigente la normativa debido a la menor, a ver, confianza que se le tiene al ladrillo hueco frente al ladrillo macizo, ¿verdad?
De todas maneras, la normativa también indica en algunos de sus artículos que yo puedo tomar para mi ladrillo resistencias, resistencias mayores que las que saco, resistencias mayores que esta. Pero siempre las tengo que demostrar que así dieron a través de alguna certificación de una, de alguna tercera parte independiente, digamos, de alguna institución que se dedique a estos ensayos y que pueda validar los valores estos que se van consiguiendo. No sería muy creíble por ahí que me dieran, por ejemplo, resistencias características de 8, de 10, y yo no pudiera justificarlas, ¿sí? Tampoco es la cosa. Eh, Estamos en una cuestión bastante delicada con el tema de las construcciones de mampostería, porque se han visto, sobre todo en ciudades como Córdoba, construcciones altas de mampostería. Son todas construcciones de mampostería de, de mucha altura. Por eso estamos hablando de que se tiene que ser bastante cuidadoso cuando se trabaja con la resistencia. Lo mismo para el caso del bloque hueco portante de hormigón, y yo acá también me detengo en este bloque, que ustedes lo conocen. ¿Cuál sería la diferencia entre los bloques huecos portantes cerámicos y los bloques huecos portantes de hormigón en lo que se refiere a su calidad o a su confiabilidad, diríamos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinión les merece? ¿Tienen alguna opinión formada al respecto de cuál sería la confiabilidad que ustedes le asignarían al bloque hueco portante cerámico o al bloque hueco portante de hormigón? Me fío más por el de hormigón, pero la verdad que no sé, o sea, a la pregunta, lo que va usted, capaz que tiene que ver más con la antigüedad que tiene la empresa que lo produzca, digamos. Ajá. Pero, ¿usted ha visto cómo se producen los bloques huecos portantes de hormigón? ¿Hay La alguna verdad que empresa no, profe. certificada o validada que haga esos bloques huecos portantes de hormigón? No hay una empresa, en rigor de verdad, que esté dedicada y validada por, digamos, por los organismos oficiales para producir bloques huecos portantes de hormigón. Por lo menos no la hay en nuestra zona. ¿Y quién los produce? Los produce cualquiera con su máquina bloquera. Con su máquina bloquera los produce cualquiera. ¿Conoce la máquina bloquera? Ese es el Me problema, imagino que que debe ser un molde. es un molde en el cual usted vuelca un preparado de hormigón, que obviamente, fíjense ustedes que lo hacen incluso en la casa, y en grandes cantidades, pongamos, pero en la casa. Entonces, ¿dónde está el control? ¿Dónde está el seguimiento del proceso de fabricación, o en todo caso la validación por algún estándar del proceso ese de fabricación? Se da en el bloque hueco cerámico, pero en el bloque hueco de hormigón diríamos que no está presente todavía eso. Por eso, en ese caso, se le asigna un poco más de confiabilidad al bloque hueco cerámico, que tiene todo un procedimiento validado, todo un estándar calidad, eh, que después da una garantía de que se cumplen ciertos parámetros para considerarlos resistentes o considerarlos, digamos, en su característica de formabilidad, como vamos a ver más adelante. El bloque hueco portante de hormigón a mí me parece un excelente ladrillo, pero primero que hay que ver quién lo hace, ¿no? Quién lo fabrica, y después si mantiene esa calidad en el tiempo. Es decir, me llega hoy un material pétreo
que es de distinta calidad que el de la semana pasada y el ladrillo sale diferente. Por No, eso debería digo, estar vamos, normalizado. debería estar normalizado. Debería estar normalizada todo el procedimiento, los materiales que se utilizan, el proceso de mezclado, debería estar validado el conjunto de actividades que llevan hacia el final al ladrillo. Entonces, sí, con un sello de calidad podríamos tener una confianza, pero bueno, la normativa lo acepta en la medida en que cumpla ciertas características de resistencia y todavía no habla muy mucho del tema del procedimiento, ¿no? Del proceso. Se supone que debería haber un proceso adecuado. Bien, eh, este es el mismo, me parece, el pelo. El segundo componente de la mampostería es el mortero en el sentido de eh, y tienen una tipificación, o sea, están tipificados o clasificados de acuerdo a su resistencia mínima a compresión a los 28 días. Acá ya, no sé si lo habrán hecho ustedes en el ensayo en la materia de construcciones de conocimiento de materiales, se ensaya una probeta de 70 milímetros de arista y son una serie de, creo que estaban dados tres probetas, mínimamente tres probetas para poder hacer el ensayo. Tres cubitos de 70 milímetros para ensayarlo a compresión. Entonces, en base a esa, no se dice en base a, se dice sobre la base de ese ensayo, se determinan tres tipos de mortero, calificados como de resistencia elevada, de resistencia intermedia y de resistencia normal. Y fíjense ustedes que eso va en relación con la cantidad de cemento, sobre todo, la proporción fundamentalmente de cemento es decir, en proporción del cemento con la cal, a eso voy. Está hablando un poco de la mayor resistencia o mayor calidad del mortero. Ahora bien, ustedes ven que se logran mayores resistencias a compresión en aquellos morteros que tienen en proporción mayor cantidad de cemento que de cal. Pero les pregunto, ¿se puede eliminar la cal? Tanto como dice ahí cero, por acá en el valor cero de cal, ¿puede haber cero de cal? No sé si cero, profe, por el tema de la corrosión y eso, pero, o sea, mientras menos, en ese caso parece que mientras menos, mayor resistencia va a tener. Parecería que mientras menos cal sería mejor, ¿no? En virtud o atendiendo a la resistencia. Pero no hay que olvidar que también no debemos llegar a cero de cal, porque la cal lo que hace es brindarle un comportamiento más dúctil a la mampostería. No la hace ser no muy rígida, no tan rígida. Esa es una característica a veces muy deseable, muy esperable, cuando la mampostería entra a trabajar ya en una situación de carga dinámica, ayuda al proceso de disipación también, cuando no tiene tanta rigidez como la que brinda, por ejemplo, una estructura que solo tuviera cemento. Por eso una cantidad mínima de cal es esperable y es deseable, y solamente yo diría un mortero de cero de cal cuando vamos a considerar las juntas que tienen incluido una armadura, ¿verdad? En ese caso, obviamente, no tendría que tener cal esa junta. Acá nos estamos refiriendo a todas las juntas, tanto las juntas horizontales como las que van entre ladrillo y ladrillo.
las verticales que van entre ladrillo y ladrillo. Es un error pensar que en hacer únicamente postería con cal nada más. Siempre tiene que haber un mínimo de cal para asegurar la, la- el comportamiento dúctil de la mampostería. Y eso lo destacan, obviamente, quienes son los más interesados en destacarlo, los fabricantes de cal. Pero es verdad lo que dicen, está demostrado con ensayos que una cantidad mínima de cal le otorga un comportamiento más favorable en el caso de las cargas dinámicas. Bueno, por supuesto estamos hablando acá del mortero cementicio y únicamente yo pondría, repito, el mortero que tiene un solo cemento, en el caso eh, de las juntas que tienen incluida adentro una armadura, ya vamos a ver, ese caso se denomina una mampostería con armadura distribuida. Eh, Está también el segmento de albañilería, que es una cuestión que salió hace no muy mucho tiempo, que también incluye, fíjense en ustedes, sería ya acá cero de cal. Entonces es un tipo de mortero específicamente ya para un caso concreto, pero no estamos hablando de la pared específicamente que nos interesa a nosotros. Acá hay un tratamiento mucho más localizado de las situaciones y por eso en este caso en particular, bueno, no le ponen cal, pero no es lo común, no es lo normal, se prefiere trabajar de la manera que está en los morteros cementicios. Siempre presente el cemento, pero la cal también presente para darle ductilidad. El cemento resistencia y la cal le da ductilidad. Veamos qué tenemos acá. Algunas condiciones, algunos tips para la utilización de los morteros. Obviamente, utilizar la menor cantidad de agua compatible con la trabajabilidad del mortero. Es otro error que se comete cuando el preparado es sobre todo manual. Eh, y por ahí se le encuentra razón a los obreros cuando están haciendo la mezcla de estos morteros. Yo quisiera que alguno se pusiera realmente a mezclar así los materiales, y se notaría que es duro el trabajo cuando queremos ponerle, por ejemplo, agua-cemento de valor bajo, una relación agua-cemento de valor bajo, menos de 0,5, por ejemplo. Realmente se pone bien pastoso la mezcla y dificulta el mezclado o requiere gran esfuerzo físico para poder lograrlo y conseguir esa mezcla. Entonces, ¿qué suelen hacer intuitivamente los obreros cuando, cuando no están siendo, eh, cuando no están siendo sometidos a una dirección técnica encima? Que apenas se va la persona que lo estaba dirigiendo, le agregan agua para hacerlo más trabajable el mortero. Obviamente esto se va superando con las preparaciones ya mecanizadas de los morteros, pero nunca deja de ser aconsejable recordar que también tenemos lugares donde se prepara a mano las cosas. Por eso, en ese caso, si bien se puede permitir un poco más de agua, no hay que exagerar con el tema. Por eso dice la normativa, la menor cantidad de agua compatible con la obtención de un mortero trabajable. Por eso pregunto
al grupo si han preparado alguna vez y han visto anteriores experiencias de que se hace eso de que cuando se retira la persona que estaba encargada, se le echa un poco más de agua. Yo en mi caso nunca preparé, profe, pero sí, sí estamos al tanto, o por lo menos yo en construcción de edificios vimos que para Ajá. aumentar su trabajabilidad se le aumentaba esa relación de agua-cemento y que bueno, había que tener. Después eso florece, eso revienta cuando se evapora el agua, hace que se reviente, digamos, por ejemplo, en el caso de preparados para el revoque, cuando se abusa del agua, revienta después, se reseca rápido porque al evaporarse quedan los huecos, entonces queda como frágil y aparece el desmoronamiento del revoque que se hizo. Este, son pequeñas cosas que uno va viendo y tiene que prestarle atención a la preparación. En este caso estamos hablando de la mezcla que sostiene, une, liga, vincula a los morteros, perdón, a los mampuestos, y también dejarlo débil de entrada nomás. El mismo caso que pasa con el hormigón. Usted le pone demasiada agua al preparado de hormigón y después va a tener un hormigón de ese poroso que se forma como una especie de celdas, ¿no? de abejas. Van quedando, al evaporarse, queda esa zona débil debido a la falta de densidad en ese lugar. Por eso no hay que abusar del agua, pero siempre que también se cubra lo mínimo que se aconseja para el fraguado, para las reacciones químicas que hacen falta. Bueno, como decimos y como sabemos, donde haya armadura en la junta, solo se acepta el mortero cementicio. La razón es obvia, la cal lo que hace es deteriorar feamente la armadura, la come, se la lleva a la armadura con el tiempo. Eh, a veces nos descuidamos de las juntas verticales cuando hacemos el proceso de construcción de la pared. Por supuesto que esto es parte de lo que es la buena práctica, ¿no? Eh, pero nos descuidamos porque nos concentramos bastante en la parte horizontal, pero estamos descuidando la parte vertical entre los mampuestos. Otra cosa que también, bueno, no lo puse acá, pero tendría que haberlo puesto, que tiene que ver con el tema este del agua que me acordaba recién. Eh, ¿Qué nos dice la práctica cuando ustedes ven que el maestro está preparando el ladrillo para ponerlo en la pared ya? ¿Qué es lo que hace primero antes de colocarlo en la pared? Ay, no he podido ver qué es lo que decían porque me tuve que salir de la... Ahí dijo Facundo, dijo que hay que mojarlo. Sí, correcto, es lo correcto y todo el mundo lo sabe, porque si no lo mojamos y el ladrillo está seco, ese ladrillo va a tomar el agua de amasado y va a impedir o va a retrasar o va a demorar o el proceso de fraguado de todo el conjunto. Este, digamos, el proceso de interacción de la parte química, ¿no? Al sacarle el agua, se la toma él el ladrillo y no le deja nada para el proceso de reacciones químicas que requiere el mortero. Entonces a veces tenemos una deficiente producción de esas reacciones y el mortero no está bien hecho, queda como grumoso, queda como pastoso al cabo de un tiempo nada más. Se resquebraja porque le está faltando agua, no ha sido suficiente el agua como para dar todas las reacciones.
Son cosas pequeñas de tip pequeño que lo sabe la persona que ha trabajado ya alguna vez en la obra y los vio. Pero para los demás también es bueno mencionarlo. Estamos en un grupo que comparte conocimientos, ¿verdad? Bien, en cuanto a la resistencia, la mampostería en general, fíjense acá hablo ya no de la resistencia, eh, ya no la resistencia de los ladrillos en sí, sino que hablo de la resistencia de la mampostería ya. Es decir, estoy hablando del conjunto ya armado que forma lo que llamaríamos el muro o mampostería. Eh, Hace referencia, y estos dos valores son muy importantes después para estos dos valores, me refiero a estos dos de acá que señalo con el cursor, son muy importantes cuando hablamos de las verificaciones, cuando se trabajan las verificaciones, estos dos valores son tremendamente importantes. La resistencia especificada a la compresión y la resistencia especificada al corte de la mampostería. Eh, los dos valores van a participar en las verificaciones que se hacen al final del tema. Repito, el tema está organizado primero en el conocimiento de los materiales, después vemos los distintos tipos de paredes, cómo se conforman, después pasamos al cálculo, al diseño y al cálculo de la estructura de mampostería resistente, y por último vemos el tema de las verificaciones que hay que hacerle a los muros una vez que ya están diseñados, calculados, y paso previo para la construcción ya de la estructura. Entonces, en ese último paso es cuando se hacen las verificaciones y participan fuertemente estos dos valores de resistencia especificada. Acá empezamos el desarrollo de cada uno de ellos, de los dos valores, y vemos que hay tres maneras de determinarlo en el caso de la resistencia a compresión y dos maneras en el caso de la resistencia al corte. Estas tres formas y dos formas respectivamente están aceptadas por el reglamento. Eh, eh, el caso de la resistencia a compresión de la mampostería, el primero de las formas de realizar, de encontrar ese valor, es mediante la realización de ensayos de pilas de la mampostería, o sea, de lo que le llaman los muretes. No confundamos, hace rato decíamos que se realizan ensayos sobre los ladrillos. Ese caso es sobre el ladrillo individual, cada uno de ellos para determinar la resistencia del elemento en sí. Acá ya estamos hablando de la mampostería, es decir, estamos uniendo ya el mampuesto con el mortero para obtener lo que llamaríamos el pilar, el murete. Entonces acá se le realiza a esas pilas o muretes de mampostería que ya tienen dimensiones estándar, eh, determinados ensayos de compresión. Los describo más adelante a cada uno de estos ensayos, pero primero presento las distintas situaciones. Se trata entonces del ensayo a compresión de pilas de una serie de ensayos a rotura de las pilas de muretes con dimensiones ya definidas. El caso de resistencia de mampuesto y morteros tipificados, lo que hace es encontrar esta resistencia específica a la compresión a partir de una combinación de lo que resiste el mampuesto y el mortero. Es decir, mediante la combinación de los dos, yo encuentro, a través de una expresión que vamos a ver, de una tabla que figura en la normativa también, cuál se le asignaría al tipo de ladrillo que yo estoy usando y al tipo de mortero que estoy usando, cuál sería la combinación para darme este valor de F'M. Y finalmente,
se le puede encontrar también a esa F'M a partir de valores que vienen dados por la experiencia, valores ya indicativos, se refiere a resultados que han dado bueno, perdón, a valores que han dado buen resultado en determinadas obras y que quedan como una referencia, como un valor indicativo precisamente, como para tomar y guiarse en casos semejantes. También se trata de una tabla que, bueno, vamos a compararlo a los tres valores, a los valores que dan los tres tipos de procedimiento, y vamos a ver qué es lo que podemos sacar en conclusión. En el caso de la resistencia al corte, el ensayo equivalente que se hace al de la compresión se denomina ensayo a compresión diagonal, y efectivamente consiste en colocarlo al muro, al murito que se ensaya, es un muro chiquito, colocarlo en una máquina que tiene la posibilidad de apretarlo al muro según la diagonal de ese cuadradito que queda, que es el muro. Es decir, no lo aprieto en el sentido de perpendicular a su plano de asiento, sino que lo aprieto al murito en una dirección diagonal, para considerar, digamos, dos posibles tipos de falla ahí. O falla a través de las juntas, o falla directamente por rotura del ladrillo. En cuanto a los valores indicativos, tienen el mismo significado del caso anterior. Son valores que orientan, encontrados sobre la base de casos prácticos que ya están ejecutados. ¿Sí? Yo como a las 5. ¿Está bien? 20 minutos antes puede ser, porque tenemos tesis. Tenemos una tesis, nos vamos antes. Varias tesis. Bueno, yo lo hablo con mi estudiante y le pido disculpas y bueno, y pasamos nomás. Bueno, ¿Ah? si no, No, está bien, todo bien. Acá lo vamos a hacer un continuado, así sacamos, lo sacamos antes. Bueno. Gracias. Bueno, no sé si escucharon, pero me van a correr del aula. Este es un día típico. No desesperarse porque tenemos un poco de margen todavía. ¿Alguna pregunta acá, por favor? ¿Alguna duda o algo que haya quedado? Solo Yo, estoy profe, clarificando. cuando Sí, en los sí. ensayos de la mampostería de compresión, o sea, hay tres tipos. Uno que sería hacerlo en obra, otro que sería el de los tipificados, que sería o sea, sería como por separado, mampuesto y mortero, y tabulado, y se toma la resistencia característica, y el otro sería el que está bien indicativo. Son formas de encontrar el valor mire, el valor F'M, son maneras de encontrarlo al valor. Tres procedimientos, maneras o formas. Uno, si tenemos buena suerte de tener suficiente plata, mandamos a preparar pilas de mampostería que serían parecidas. Acá lo que se sugiere es que esta mampostería la prepare alguien del personal que efectivamente va a quedar dentro de la obra, como encargado como albañil, ¿sí? Como el personal que va a preparar eso. Entonces se lleva ese señor, se lo lleva a un laboratorio donde él prepara parecitas del mampuesto y del mortero que se va a utilizar en la obra, las prepara según determinados tamaños que están en la normativa. Es una parecita chiquita de 60 centímetros más o menos, en la cual con la mano de obra de él, entonces se ensaya esa parecita hasta que se rompe. Se le hace el estudio estadístico, se saca el valor F'M, como vamos a ver enseguida, y esa sería una de las maneras de encontrarlo. La otra forma de encontrarlo es comparando cuál es la resistencia del mampuesto y del mortero individualmente de lo que yo voy a utilizar. Por ejemplo, mampuesto E
me han puesto, digamos, mortero, bloque hueco cerámico portante y mortero tipo E. Entonces, esa combinación de los dos materiales tiene asignado una determinada F'M en una cierta tabla que creo que figura a continuación. Y el tema de los valores indicativos viene a ser valores de referencia que han quedado orientativos de obras que se han realizado y a posteriores se han precisado cuáles son los valores que salen de F'M. Creo que a continuación tengo esa tabla, espérenme un cachito, ya vemos acá, a ver, ahí está. Miremos, acá están los tres procedimientos. El anterior era una introducción al tema. Fíjense que acá está descrito, y por supuesto que todo esto va para ustedes. Es ni más ni menos que tomado de la normativa, no hay nada inventado por mí ni nada, solo resumido y acomodado de acuerdo al criterio de esta cátedra. Fíjense, acá tenemos ese, acá lo dice, este ítem que dice pilas en las condiciones tan cercanas a la realidad como sea posible. Es por eso que en ese caso se lo hace ir al, al maestro para que prepare, un pilarcito de por lo menos 3 man puestos y más de 35 centímetros de altura. Lo que sí no tiene que superar la esbeltez de 4, y si se supera esa esbeltez ya empezamos a corregir. Si la esbeltez no da 4, sino entre 2,5 y 5, entonces corregimos la resistencia que encontramos. Repito, ensayamos por lo menos por varias parecitas como esta, las ensayamos a la compresión, la ponemos en la máquina de carga y la ensayamos a la compresión hasta que se rompa. Encontramos a través del estudio estadístico el promedio de esas resistencias y le aplicamos las desviaciones que corresponden para encontrar la característica, ¿sí? O la resistencia de referencia sería. No sé si esta partecita se entiende. Sí, profe, perfecto. Es una cuestión estadística el tema, así que no hay nada que inventar. Se corrige si la esbeltez que yo utilicé no es la 4 justita, entonces la corregimos y ya sea mejoramos o disminuimos el poco de la resistencia que hemos sacado. Obviamente los valores menores van a ser con las esbelteces son, digamos, son los valores, para mayores esbelteces, ¿qué va a pasar? Tenemos que en realidad asignarle un valor mayor de resistencia porque acá está influido me ha salido menor que el correcto debido a que está más esbelta la pieza. ¿Se entiende la lectura de esta tabla, no? Acá, por ejemplo, para valores menores, para esbelteces menores, estoy subvaluando la resistencia mía, ¿sí? Digamos, estoy sobrevaluando, perdón, la resistencia mía, porque al ser bien robusto, la parecita va a aguantar mucha más carga de la que en realidad le correspondería para la esbeltez ideal de 4. Por eso acá la disminuyo el valor. Y en el caso contrario, le aumento el valor, porque estaría considerando una esbeltez subvaluada, perdón, una resistencia subvaluada. Bueno, el caso de los morteros tipificados, miren, acá es sencillo. Para un mortero tipo E, en este caso lo han hecho bastante sencillo, antes estaba mucho más entramado, digamos, la tabla.
Es decir, acá cualquiera que sea el mampuesto, siempre que el mortero sea de tipo E, se le asigna un factor de corrección de 0,5 que se coloca eh, tomando el F'(U). ¿Se acuerdan qué era el F'(U)? ¿Lo vimos ese valor o no? El F'(U) era el valor de la resistencia del mortero, resistencia a compresión del mortero. Es decir, según el tipo de mortero que sea, por ejemplo, vamos a un ladrillo cerámico macizo. Supongamos que ese ladrillo tuviese una resistencia F'(U) de 0,5, de 5 megapascal. Entonces, habría que encontrarle, si estoy trabajando con mortero elevado, de resistencia elevada, aplicarle 0,5 y su resistencia a compresión sería de 2,5 megapascal. ¿Se comprende? Bien. Y finalmente, los valores indicativos son valores encontrados a través de ya de la práctica y que se toman como referencia para casos específicos. Fíjense ustedes, acá hemos tomado 2,75 en este caso, y está bastante cercano a lo que decíamos hace rato. Si el ladrillo era cerámico macizo de 5 megapascal y le aplicábamos 0,5 debido al elevado resistencia del mortero, entonces estaríamos aplicando en rigor de verdad 2,5 de resistencia a compresión. Bueno, acá le dan 2,75 como la encontrado de la práctica. Bueno, en ese caso entonces, esta tabla no tiene mayores discusiones, porque viene de un estudio empírico de la situación, considerando montones de casos, se han tomado los valores que son más representativos de acuerdo a la experiencia en general. Profe, una pregunta. Sí, O sea que si bien es indicativo esta tabla, más o menos así se comportan sí, de ese valor las se combinaciones, comportan. digamos. Sí, sí, se comportan así. Por eso, para la persona que en principio está recién aprendiendo a calcular, le conviene tomar como elemento de referencia este último. Después, por supuesto, podrá mejorar o no la situación cuando ya vaya a hacer ellos mismos sus propios ensayos y todo. Es muy probable que les resulten valores mayores también, porque es de esperar que si yo mismo hago mis cálculos, mis ensayos, pueda lograr conseguir, como diríamos, mayores, a ver, comparado con el suelo, diríamos mayores tensiones admisibles, ¿comprenden? Lo cual me permitiría tomar más carga en principio, pero tengo que demostrarlo. De entrada, tal vez me convenga este valor como valores de referencia y conocidos. Pasamos nomás. Bueno, se me va a achicar la clase hoy, así que voy a tener que apretar un poco la... Escucharon, ¿no? Me van a solicitar el aula y yo, como siempre, vengo acá para que no tengo, porque yo no tengo buen internet en la casa, vengo acá para aprovechar esto, pero bueno, ahora me sacan, así que voy a tener que recuperar este rato que me sacan en otro momento. Siempre va a haber oportunidad, así que no tengo problema. Bien, este es el caso del ensayo que se llama compresión diagonal. Pucha, no tengo acá, pensé que había incluido una foto del ensayo. Bueno, pero imagínense ustedes el murete, el pequeño murito el murito el pedacito de pared de forma cuadrada, se coloca así, como si fuese un rombo, se lo ubica
sobre una máquina que tiene sus apoyos eh, conformados con un perfil ángulo, con perfiles ángulo. La máquina que recibe que aplica la carga está hecha con perfiles ángulo que abarcan más de la mitad del costado del murito. Y arriba también son los que aplican la carga. Entonces se procede a la aplicación de la carga y se puede romper tanto por la junta, tanto por la junta que va bajando haciendo Z, como directamente a través del ladrillo. ¿Se imaginan? Yo sé que estoy solicitando un ejercicio de imaginación, pero bueno, tampoco es tanto el asunto. Ese tipo de murito, de por lo menos 55 centímetros de lado, fíjense, se le aplica la carga en forma diagonal y a través de una expresión también en estadística se encuentra cuál va a ser la resistencia al corte de la mampostería, la característica o específica. De nuevo, acá tenemos valores indicativos que son propios de la experiencia. Y si ustedes se fijan, ¿en qué proporción estará este valor que está acá comparado con el anterior de la compresión? ¿Qué relación pueden tener en cuanto a orden de valor? ¿Qué, un 10%? Claro, es lo que siempre se nos dice, ¿se acuerdan? Que las tensiones de tracción suelen ser aproximadamente un 10% de las de compresión. Es decir, que estos valores están siguiendo aproximadamente ese criterio. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Profe, una Sí, pregunta. O sea que se lo hace como un cuadrado a la un mampostería cuadrado, un murito cuadrado, sí, un murito y, cuadrado, póngale se lo pone inclinado, o sea, se lo ve en forma de rombo cuando uno lo ve en el ensayo. se lo coloca inclinado encima de unas placas de carga que tienen forma de ángulo, Ahí le mando ¿sí? una foto por WhatsApp, profe. Capa A que ver, le pegue. veamos. Está perfecto, Ese es, digamos. perfecto. Bueno, nosotros lo hacíamos en otra época, lo hacíamos en la UNSA alguna vez. Y ahí está rompiéndose a partir del ladrillo, fíjense ustedes. No sé si los colegas, si los compañeros están viendo también. Ahí lo manda el grupo. Bueno, si los compañeros están viendo, ese murito está fallando fundamentalmente porque el ladrillo es blando. Ahí el que se porta mal es el ladrillo, ¿sí? Eh, Quiere decir que el mortero es de elevada resistencia en ese caso y el fallo se produce por el ladrillo, tal como está visto así. Hacemos una lectura rápida y ese caso es ese. Si llegara a fallar por la junta, estaría indicando que he tomado un ladrillo fuerte y un mortero débil. ¿Se comprende, no? Está buenísimo esa foto. Ahí está, es un ángulo que está sobre el cual se carga el ladrillo y se le da nomás arriba. Excelente, gracias por el aporte, es buenísimo. De nada, profe. Eh, Bien. Estoy viendo que me olvido. Insisto con este tema, recuerden, es como que estamos validando el, el criterio clásico de aproximadamente un 10% de resistencia al corte comparado con la resistencia a compresión. Son los valores que salen y está todo bien. ¿Dónde estamos? Estamos a las 10. Bien, acá tenemos valores que la normativa, estoy haciendo un resumen terrible de la normativa para poder concentrarme después en el cálculo, pero bueno, ya no voy a llegar hoy, o lo iba a dejarme de incompleto y no quiero eso.
Eh, en cuanto a las características de formabilidad de la mampostería, viene expresado a través de dos valores, como suelen ser en general, el llamado módulo de elasticidad longitudinal y el módulo de corte de la mampostería o módulo transversal, ¿no? Acá no hay muy mucho, hay mucha experimentación en estos temas, pero no hay un acuerdo cerrado en cuanto a los valores, y lo que les presento son lo que nuestra normativa eh, eligió para las consideraciones de verificación de formación de la mampostería. Ese módulo de elasticidad es aproximadamente de 1200 del valor de resistencia a la compresión de la mampostería. Estamos en las unidades coherentes, así que no hay hay una coherencia también interna en cuanto a las unidades. Y el módulo de corte se establece según el tipo de ladrillo. En el caso de los ladrillos macizos, tienen un valor mayor. Y eso se entiende claramente porque tenemos, digamos, más resistencia del ladrillo. En el caso de los bloques huecos, transversalmente van a tener una menor resistencia. ¿Se acuerdan, como le decíamos, de los 9 tubos? En este caso, la resistencia disminuiría en la dirección transversal porque precisamente ahí estaríamos hablando de un empuje lateral en el sentido no deseado para el tubo. Bueno, ahí tenemos menor resistencia en ese caso. Cualquier cosa que les surja, pregunten porque es importante la participación de ustedes. No veo que sean muchos los que participen, pero bueno, esa es la clase que nos toca. Acá llegamos a la parte interesante en cuanto a la conformación de la pared. La conformación de la pared puede hacerse con dos criterios o clases de mampostería. Estamos hablando de muros resistentes. El más común en nuestra zona es la llamada mampostería encadenada, en la cual la pared presenta en su contorno en todo su contorno, en todo su perímetro, presenta una zona de refuerzo brindada por vigas y columnas de hormigón armado. A ese conjunto le llamamos el encadenado, y va recorriendo todas las paredes, brindándole esa contención lateral que tiene que tener para evitar que se destruya. La otra manera, que depende mucho de cómo esté, cuál sea el ladrillo también, el tipo de ladrillo, se llama mampostería reforzada con armadura distribuida. Constituye una especie de entramado de armadura ubicada en el plano del muro. Las armaduras son verticales y horizontales y van constituyendo una red o un tejido, digamos una malla, de manera tal de brindarle esa ductilidad que naturalmente no tiene la pared. El encadenado se la brinda por contención del perímetro y la mampostería reforzada se la brinda por esa toma de todos los esfuerzos a partir de armadura contenida en el plano, una malla que va como tomando todos los esfuerzos en el plano. Hay varios tipos de mampostería encadenada y tiene que ver con, en algunos casos, con decisiones del momento, en otros casos con costumbre de uso ya, o bien directamente, por ejemplo, con situaciones en las cuales no se han colocado ya los elementos
ya sea por omisión o realmente porque así lo han decidido, pero la encadenada simple le llamamos a aquella que no tiene ninguna armadura en ninguna junta horizontal. Encadenada armada, es decir, la armadura simple es aquella, la más común para nosotros, la que está rodeando eh, con vigas y columnas a la pared, y no existe armadura metida en ninguna de las juntas. La encadenada armada ya se va pareciendo o queriendo parecer a la que tiene armadura distribuida. No solo tiene los perímetros armados con vigas y columnas de hormigón de encadenado, sino que también presenta cada 4 o 5 hiladas de ladrillo, presenta juntas horizontales por donde van 2 hierros generalmente, 2 hierros que van de columna a columna en la junta horizontal. Y las mamposterías sin encadenados verticales son las que específicamente no tienen columnas de encadenado, digamos que el efecto de contención que tienen las paredes se logra a través de la trabazón, de la trabazón en el medio de la trabazón de los ladrillos, en la unión de las dos paredes. A ver, creo que tengo una foto de ese caso, si me permiten la busco. ¿Dónde estaba esa fotito? Vamos a ver. Mm, ah, ahí está. Esta podría ser, si ustedes se fijan, podría considerarse una trabazón hecha con los ladrillos nada más. En ese caso, fíjense en que no va a necesitar columna de encadenado, debido a la trabazón que se hace de manera mecánica entre las dos paredes. No es lo más adecuado, pero es lo que se utiliza específicamente en la mayoría de las construcciones populares, ¿no? Lo que nosotros tenemos, a ver, veamos esta de acá, hoy creo que esta me sirve. Bueno, esta es una construcción cualquiera, no tiene mayores trascendencia, esta no me sirve para nada. Pensé que tenía alguna interesante. Esta de acá. Este es el caso en el cual, este es el caso en el cual se coloca una columna de encadenado en el final para unir las dos paredes que vienen en distintos planos. Es lo más común, lo que nosotros hacemos, y como hemos visto hace rato, está la otra opción en la cual se unen a través de la trabazón de los ladrillos. Este sería el caso de columna encadenada sola. No se ven que salgan hierritos cada 3 hiladas en dirección horizontal. Entonces debe ser una columna encadenada, encadenada simple, le llamaríamos, siguiendo el criterio de lo que estábamos viendo. Estábamos en el número 10, creo que ahí era, ¿no? No, en el 11. No, estoy mandando una macana acá. Creo que tiene abierta, profe, ese PDF. ¿Está abierto ese PDF? Sería ese entonces. Bueno,
Entonces acá tenemos la mampostería con armadura distribuida. Si está abierto lo vamos a cerrar. O sea, profe, dentro de lo que tenemos ya mampostería con encadenado sería, lo primero sería tener solamente con una viga de encadenado, la que iría por abajo. La No, otra al opción contrario. sería con los hierritos, cada 4 hiladas, digamos, 2 hierros de los 8 serían, y el otro sería una malla que ya tendría en las dos direcciones, digamos. A ver, llamaríamos mampostería encadenada a la que no tiene específicamente distribuida en toda su superficie hierros. Y hay de tres tipos esa parte, mampostería encadenada. La llamada encadenada simple es aquella en la cual yo voy a tener solamente viga y columnas de encadenado perimetrales en todos los costados del muro. La llamada eh, sería la viga, la mampostería de encadenada armada, es aquella en la cual no solo que tengo esas armaduras perimetrales concentradas en vigas de encadenado y columnas de encadenado, sino que también tengo cada 3, 4 hiladas, la llamada, eh, la armadura que va metida dentro de la unión, dentro de la junta, y solamente horizontales, ¿me entiendes? Y la otra mampostería encadenada es aquella que no tiene columnas de encadenado, solamente tiene vigas de encadenado. ¿Mm? Es la que está marcada acá como tercera opción. Las tres son mampostería encadenada. Y la que usted decía es la mampostería reforzada, esa es la que ya tiene armadura horizontal y vertical en todo el muro, pero sigue teniendo vigas de encadenado. Es una verdadera Perfecto. malla, es una malla que atraviesa toda la pared. Es difícil la visualización de esto para algo más, porque usted cuando coloca armadura en la malla, está hablando casi prácticamente de un pequeño tabique ya, ¿sí? En vez de una pared de mampostería en el sentido tradicional, estaríamos hablando de un pequeño tabique. Eh, Incluso la armadura distribuida suele hacerse, construirse, utilizando el llamado hormigón proyectado. Es decir, lo que se hace es adosarle la malla, a veces no directamente adentro de la junta, sino que se le adosa la malla y se hace como un sanguchito de hormigón. Es decir, que se le pega al muro, se coloca, se le adosa la armadura al muro, que ya está construido, y, eh, y se proyecta el hormigón que después contiene y pega toda esa armadura, haciéndolo solidario con el muro. Ese es otro procedimiento que se está utilizando, alternativo a colocar las armaduras, los hierros uno por uno en las juntas, en las uniones. ¿La malla va de ambos lados, profe? Sí, de ambos lados se lo coloca. Y fíjese usted que el problema acá para hacer la armadura distribuida es la colocación vertical de los hierros, porque la horizontal la ponemos en la junta, pero ¿dónde ponemos los verticales si queremos distribuirla en todo el largo del muro, digamos? ¿Cómo ponemos esa armadura vertical? En ese caso lo que se hace es utilizar a veces ladrillos especiales que tienen en su sección transversal huecos adecuados para que por ahí pase directamente la armadura vertical que va a caer sobre la viga del fondo. Este, los peruanos sobre todo fabrican ladrillos bastante a medida o a necesidad, diríamos, que tienen algunos una especie de pequeño canal que va siguiendo ladrillo con ladrillo, se van eh, acomodando para que quede un canal donde colocan el acero
que después hace las veces de armadura distribuida. El problema es la parte vertical. No tenemos un ladrillo que unifique, porque hay que colocarlo con demasiado cuidado para que coincidan. ¿Me sigue la idea? Sí, profe, perfecto. O sea que en el caso de colocar ladrillo macizo el portante, en ese caso solamente la opción para ponerla reforzada sería utilizar la malla. En el otro caso, en lo que sí tienen los tubos rectangulares, ahí sí se podría poner por dentro, o sea, cada 4 hiladas a la horizontal y la vertical en los agujeros que se deja, poquito para eso. Podría ser así. Otra opción para los ladrillos macizos es hacer el picado, ¿no? El picado y esconderlo ahí a la barrita, pero ya estamos en un proceso de que hay que destinar más horas oficial, más horas ayudante a hacer la cosa. ¿Mm? Ya se nos complica, entonces ahí va el hormigón proyectado, por ejemplo, se coloca vertical la malla y se proyecta el hormigón para que quede unificando el muro. Veamos entonces, antes que me corran, vamos a clasificar los muros resistentes. Bien, se han definido 10 tipos de muro de acuerdo a cómo se combinen los mampuestos y las distintas armaduras que también acabamos de mencionar. Fíjense entonces que están definidos en nuestro reglamento con la letra M y uno de los números que figuran de 1 al 10. Cuando usted dice muro M3, es del tipo ladrillo cerámico macizo reforzado, el que hablamos al final, al último. La mayor parte de las veces tenemos muro M1 en general, pero también hay bastante en muro M10. El caso del muro M10 es un caso especial. Fíjense ustedes el muro M10, ¿dónde está ubicado? Un caso especial. Nosotros en Salta no tanto esto porque solo vale para zona sísmica 1 y 2, nada más. Hay requisitos para que esté el ladrillo cerámico macizo común. Sería en ese caso, cuando tiene la trabazón, que les decíamos hace rato, cuando se realizan las trabazones, sin la consideración de las columnas encadenadas. Es un caso especial que, bueno, solamente está permitido por la normativa en el caso de la zona sísmica 1 y 2, que abarcaría hasta Córdoba, desde Buenos Aires hasta Córdoba, y no nos incluye a nosotros. El resto de los ladrillos sí pueden aparecer en nuestra zona como habilitados para actuar como mampostería sismo resistente. Ahora mismo se lo envío todo esto al grupo, lo voy a pegotear como una especie de PowerPoint y se los envío a todos, ¿sí? Lo que se ha logrado hablar hoy día y lo que me falta, bueno, ya lo vamos a conversar en la oportunidad que encontremos. Ya estaba por entrar también en la parte del cálculo, pero bueno, voy a terminar con lo que tengo en este sector de la exposición y después se los paso. Ahora mismo se los paso. Bueno, sí, ya estaba. Ya terminamos. Bueno, esta parte es muy importante que la conceptualicemos y que la trabajemos bien, porque de acá salen consideraciones para después decidir si un muro en una determinada planta en concreto ya, una determinada planta que yo quiera conformar con paredes sismo resistentes, mis muros van a poder ser considerados no resistentes. Hay que prestar atención acá. El espesor mínimo para que un muro sea considerado resistente, teniendo en cuenta que sin tener en cuenta el revoque, es de 180 milímetros, o sea, una pared de
debería ser la mínima a considerar como, como pared sismorresistente, ¿sí? La excepción para nuestra zona es la pared de 15 centímetros, siempre que el muro sea interior. Y fíjense, ahí lo aclara, tipo M2. Construcciones de grupo B y C y no más de un piso de altura. O sea, estamos limitadísimos para poder utilizar una pared de 15 como resistente. ¿eh? Nos están pidiendo que sea de 20 la pared. Ya tenemos una limitación. La zona sísmica 1 y 2, bueno, ya tenemos otras consideraciones y que y pueden ser un poquito más altos las construcciones ahí. Eso en cuanto al espesor. ¿Qué tenemos que decir respecto a la longitud? A la longitud mínima del muro. Esto tiene que ver con el tema de la esbeltez y específicamente del pandeo del muro. Acá ya estamos hablando del pandeo de la pared completa, ¿no? Del muro entero. Esta condición tiene que leerse primero entendiendo a qué se le llama apoyo, a qué vamos a considerar un apoyo horizontal, un apoyo con dos apoyos horizontales o con tres apoyos horizontales. Este, eh, esa fotito la he sacado al último, así que si me permiten la voy a pasar ahora la subo a la computadora para que podamos entender lo que significa esto de los apoyos. Acá la tengo. Acá está. Aguánteme un poquito, por favor, se me ha escapado la cosa.
Ahí está, ahí está. Qué bueno. Es- Bueno, no lo estoy encontrando ahora me falta un pendrive que se ha caído, parece, en la, en la salida de emergencia que hemos hecho. Este, se llama un muro con dos apoyos horizontales, aquel que solamente está vinculado en la parte de arriba, digamos, con la losa o con la viga superior, y en la parte de abajo con la losa o la viga inferior nada más. Y en sus dos costados verticales tiene una columna, pero no tiene otro muro en la dirección perpendicular a él. Por ejemplo, son esos muros en los cuales eh, tenemos hacia los dos costados del muro, tenemos aberturas. Entonces, el muro solo va a tener como límite en el final vertical una columnita chiquita de encadenado. No tiene en su dirección perpendicular otro muro que lo contenga. ¿Me explico? La única contención que tiene es arriba y abajo nada más. Y perpendicularmente no recibe otro muro que lo ayude. ¿Mm? A eso se le llama un muro con dos apoyos horizontales. Un muro con tres apoyos horizontales o más, serían cuatro, sería aquel que además de tener la parte de arriba y abajo trabada, digamos, perpendicularmente con las losas respectivas, tiene también en su dirección perpendicular uno o dos muros que lo rigidizan y lo limitan en el sentido perpendicular a su plano. A eso le llamamos muros con tres o más apoyos horizontales. Eh, por supuesto, el muro con dos apoyos horizontales tiene una fuerte limitación de que la longitud de ese muro, para ser considerado como muro resistente, eh, la longitud tiene que ser suficientemente larga para que no se presente el fenómeno el pandeo localizado del muro. En cambio, cuando el muro está más apoyado, digamos, en la parte superior y inferior
y además contenido por otro muro perpendicular a él. eh, Además, otro muro perpendicular a él, tenemos la posibilidad de que esa longitud sea menor, el largo del muro, o sea, el desarrollo del muro en el sentido horizontal. Siempre hay una dimensión mínima, que son lo de 90 centímetros para muro de mampostería encadenada y 80 centímetros para muro de mampostería reforzada con armadura distribuida. Es decir, que la longitud mínima de un muro para ser considerado como resistente es de 80 centímetros. Y eso si es que está con la armadura distribuida. Realmente nosotros lo tenemos encadenado. Entonces, para nosotros, un murito de 90 de largo es el muro más chiquito que lo podemos hacer trabajar como muro resistente. Muros más chiquitos que eso ya pasarían a ser como simplemente como cierres nada más, y de ninguna manera los podemos incluir en la colaboración para trabajar en la resistencia de la estructura, porque se van a destruir, son demasiado cortos para la altura, por ejemplo, normales de una casa. A eso se refiere como longitud mínima del muro. ¿Qué tenemos acá? Profe, el hecho de que ya sea encadenado, o sea, una viga inferior y una viga superior, ya hace que tenga dos apoyos horizontales, digamos. Sí, ya está, ya. Dos apoyos tiene ya. Siempre que la parte de arriba, ese encadenado que usted dice, esté vinculado a una losa, ¿no? Abajo Sí, al piso y arriba a la losa. En ese caso sí tiene dos apoyos y le faltarían los otros dos para poder eh, trabajar mejor en cuanto a la, por ejemplo, a la capacidad de tomar cargas. Siempre hablamos de apoyo cuando viene un muro del costado, perpendicular al que yo estoy analizando. Ese es un apoyo para el muro. Justo no encuentro el dibujito porque lo tenía en el otro pendrive fue la primera y foto que extrañamente... mostró, profe, creo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? No, no, o sea, no de esta descripción, sino de cuando coinciden perpendicularmente los dos muros. Sí se entiende, digamos, que sería ya la tercera. La tercera patita del apoyo. Pero no, me extraña porque yo tenía acá el pendrive cuando salimos al simulacro, ahora no lo tengo, no está. No quiero pensar que la mano oscura pasó por acá. Puede ser eso, ¿no? La verdad que no lo sé, no lo encuentro. Bueno, de todas formas, fíjense ustedes que eh, en esta última partecita de la charla, tenemos cuál es la altura máxima que se puede actuar o precisar cuando se hablan de construcciones de mampostería. Y obviamente está definido, precisado fundamentalmente por el tipo de zona sísmica, la zona sísmica en la que estemos trabajando. Y podemos sacar conclusiones viendo al costado izquierdo cuál es la tipología de muro que me puede brindar mayor altura. Y bueno, estamos en la encadena, la mampostería armada sería la más eficiente en cuanto a contener, a darme la posibilidad de subir 5 pisos, por ejemplo, con mi estructura de mampostería. Eh, Obviamente es la más adecuada, pero también es difícil de lograr, ¿no? No es tan sencillo lograr la mampostería armada. Ya estuvimos viendo eso. Por eso es que para nosotros, la parte de la mampostería encadenada con que lleguemos a 4 pisos, es lo que decíamos acá, que suele ser la más utilizada esa altura, 4 pisos. Eh, en construcción, en los grupos A0 y A, ya tenemos este,
preferentemente ya están limitados. Recuerdan que los grupos A0 y A eran los grupos más importantes de mampostería, digamos, de zonificación en lo que respecta a la importancia de la estructura, ¿no? Son las estructuras que van a ser destinadas a soportar, sin destruirse, un sismo severo, que tienen que estar funcionando siempre. Por ejemplo, las centrales de bomberos, por ejemplo, los hospitales, deberían estar siempre funcionando. Ahí ya nos limitan incluso a qué muros puedo utilizar. Ya estamos entrando en estructuras especiales. Y fíjense lo que dice abajo, ya me están corriendo. Acá esta cosa lo vamos a ver un poco mejor. La próxima clase vamos a trabajar con algunas fotos. Debe utilizarse solo un tipo de mampuesto en cada planta o nivel. Ustedes van a ver que a veces uno deja medio, se ven casas a medio construir, que después se continúan con otro tipo de muro. Total, después al revocar no pasa nada, nadie se entera. Pero bueno, la normativa nos está diciendo que tenemos que utilizar un solo tipo de muro, ¿m? En cada planta. Y las combinaciones de muro siempre se va a tomar como valores de referencia a aquella del tipo de muro que resulte con menores valores. Siempre, eh, todas las limitaciones, cuando yo combine muros encadenados con simples y armados, obviamente le aplicaré las menores de las limitaciones, eh, digamos las limitaciones que le correspondan a la categoría más baja. Bueno, por ahora es suficiente, jóvenes. Estuvo un poco accidentada la clase, pero salimos bien. Ya tengo que irme eh, se va a rendir una tesis. Sí. Bueno, sí, ya lo vamos a tomar esta media hora que está faltando, lo vamos a recuperar. Les agradezco y bueno, ya les envío enseguida el material. Chao, profe, gracias. Hasta luego.